Veamos un pequeño resumen de lo que aconteció en el mundo desde entonces, extraído, como no, del libro La conjuración anticristiana, que emplearemos como base para explicar la situación actual y del que se extraerán todas las citas que escucharán en voz masculina. Del siglo I al siglo XIII, los pueblos se fueron convirtiendo a medida que atendían a esta predicación, y el número de los que hicieron de esta luz la norma de sus vidas fue cada vez más grande. Sin duda hubo fallas de naciones y fallas de almas, pero esta nueva concepción de la vida se convirtió en la ley de todos, ley a la que los que se extraviaban no perdían de vista y la que todos conocían. Todos sentían que era necesario volver nuevamente a ella cuando se descarriaban. Nuestro Señor Jesucristo con su Nuevo Testamento era el doctor escuchado, el guía seguido, el rey obedecido. Sus derechos eran reconocidos oficialmente por los príncipes y por los pueblos, que lo declaraban hasta en sus monedas. Sobre todos estaba grabada la cruz, la augusta señal que el ideal cristiano había introducido en el mundo, que era el principio de la nueva civilización, de la civilización cristiana, que debía regir el espíritu de sacrificio opuesto al ideal pagano, al espíritu de gozar que había inspirado a la civilización antigua y pagana. A medida que el espíritu cristiano penetraba en las almas y en los pueblos, almas y pueblos subían dentro de la luz y dentro del bien. Ellos se elevaban y veían su felicidad a la altura a que los llevaba. Los corazones se volvieron más puros, los espíritus más inteligentes. Los inteligentes y los puros introdujeron en la sociedad un orden más armonioso, que el eminente Bossuet nos describió magníficamente en su sermón sobre la dignidad de los pobres. El orden más perfecto trajo una paz más general y más profunda. La paz y el orden generaron la prosperidad, y todas estas cosas daban mayor espacio a las artes y a las ciencias, que son reflejos de la luz y de la belleza de los cielos. Hay que tener en cuenta que de la mansedumbre, la pacificación y de la misericordia procede la concordia, haciendo reinar la paz entre los ciudadanos y en la ciudad. El amor a la justicia, incluso cuando es amenazada por la persecución y el sufrimiento, eleva el alma, ennoblece el corazón y le procura los más nobles gozos, y al mismo tiempo eleva el nivel moral de la sociedad. Pero desgraciadamente, esta época llena de luz, virtud y santidad, en la que Cristo era reconocido como Rey de los corazones, países y reinos, tuvo su final. Es curioso darse cuenta que la época más brillante de la historia ha sido calificada posteriormente como años oscuros de la humanidad. Más adelante descubrirán la razón de este nombre. La conjuración anticristiana describe el fin de la Edad Media de esta manera. El ascenso, no digamos solo de las almas santas, sino también de las naciones, tuvo su punto culminante en el siglo XIII, pero mientras que estas nobles almas alcanzaban las más altas cumbres de la santidad, muchos otros se enfriaban en su impulso hacia Dios, y hacia finales del siglo XIV se manifestó abiertamente un movimiento de retroceso, ya que mientras que la civilización cristiana eleva a las almas y conduce a los pueblos a la paz social y a la prosperidad incluso temporal, la levadura de la civilización pagana tiende a producir los efectos contrarios, la búsqueda de todos los placeres y para obtenerlos la guerra de hombre a hombre, de clase a clase, de pueblo a pueblo, guerra que no podría terminar sino con la destrucción del género humano. Tenemos, por tanto, dos ideales bien definidos y diferenciados, el ideal cristiano y el ideal pagano, con las sociedades que engendran. San Agustín lo define muy claramente. El egoísmo llevado hasta el menosprecio de Dios constituye la sociedad terrenal, comúnmente llamada el mundo. El amor de Dios llevado hasta el menosprecio de sí mismo produce la santidad y puebla la ciudad celestial. Como vemos a día de hoy, nuestra sociedad fundamentada en el paganismo, o como dicen ahora, nuestra sociedad laica o aconfesional, está en una situación crítica y a punto de estallar. Dichosos aquellos que no tengan que vivir en esta época del mundo, porque esta falsa paz durará poco y lo que viene será tan terrible
que la historia jamás ha visto nada igual. Lo gracioso es que se empeñan en decirnos que todo va bien y que nuestro modelo de sociedad es el mejor, pese a que no se sostiene ni con rescates. Y que los tiempos pasados, por supuesto, fueron mucho más horribles que ahora. Sin embargo, como bien se nos dice en la conjuración anticristiana, hubo un tiempo en la historia en el que favorecer la libertad de los hombres y pueblos en su progreso hacia el bien, se volvió el objetivo hacia el cual las instituciones sociales fueron llevadas, aunque no siempre como un fin expresamente determinado, y las almas aspiraron al cielo y trabajaron para merecerlo. Las virtudes adquiridas por los esfuerzos personales se transmitían por la educación de una generación a otra, y así se formó poco a poco la nueva jerarquía social, fundada ya no por la fuerza y sus abusos, sino sobre el mérito. Tal fue la obra de la Edad Media. Durante su curso, la Iglesia realizó una triple tarea. Luchó contra el mal que provenía de las distintas sectas del paganismo y lo destruyó. Perfeccionó los buenos elementos que se encontraban en los antiguos romanos y en las distintas razas de bárbaros. Y finalmente hizo triunfar el ideal que nuestro Señor Jesucristo había dado a la verdadera civilización. Para llegar a esto, había procurado en primer lugar reformar el corazón del hombre. De allí vino la reforma de la familia, y la familia vino finalmente a reformar al Estado y a la sociedad. Es la vía opuesta a la que se quiere seguir hoy. Que no nos engañen. La Edad Media no era tan diferente de los tiempos modernos como se cree. Las leyes eran diferentes, así como los corazones y las costumbres, pero las pasiones humanas eran las mismas. Lo que cambia es el fin al cual estaba dirigida la actividad humana. Tenían nuestras mismas pasiones y a veces se dejaban llevar por ellas, a menudo a excesos más violentos, pero el objetivo de esos hombres en su mayoría era alcanzar la vida eterna. Lo que hoy se cuenta como progreso no es más aquello que contribuye a una mayor perfección moral del hombre, sino lo que aumente su soberanía sobre la materia y la naturaleza, con el fin de ponerla más completa y dócilmente al servicio del bienestar temporal. Así, el impulso dado a la sociedad por el cristianismo comenzó a retrasarse en el siglo XIII. Este retroceso, o más bien esta nueva orientación, se manifestó pronto y tomó un nombre: Renacimiento. Renacimiento del punto de vista pagano del ideal de civilización, y con el retroceso vino la decadencia. ¿Qué es, pues, el Renacimiento? En la conjuración anticristiana se nos explica. El Renacimiento es, pues, el inicio del estado actual de la sociedad. Todo esto que sufrimos proviene de allí. Si queremos conocer nuestro mal y tomar de este conocimiento el remedio radical a la situación presente, es a él que es necesario remontarse. Pero paremos un momento. ¿No es verdad que siempre hemos escuchado alabanzas sobre esta época de la historia? Nos han bombardeado la cabeza desde niños diciéndonos que el Renacimiento constituyó la gran revolución cultural, científica, humana de todos los tiempos, que nos hacía salir por primera vez de las tinieblas de los años oscuros de la Edad Media a la luz de la Ilustración. Entonces, ¿qué ha sucedido realmente en esta época para que sea el origen de nuestros males? Seguimos con otra cita de la conjuración anticristiana. Bajo la influencia de una admiración excesiva, se podría decir enfermiza para las bellezas de los escritores clásicos, se enarbola abiertamente el estandarte del paganismo. Los adherentes de esta reforma pretendían modelar exactamente todo bajo el prisma de la antigüedad, las costumbres y las ideas, restablecer la preponderancia del espíritu pagano y destruir radicalmente el estado de cosas existente, cuestionados por ellos como estando en decadencia. Ellos querían que el hombre hiciese su felicidad sobre la tierra, que todas sus fuerzas, todas sus actividades estuviesen empleadas en obtener la felicidad temporal. Decían que el deber de la sociedad es organizarse de modo que permita a cada uno satisfacer todos sus deseos y todos sus sentidos. El cambio se operó en primer lugar en las almas. El concepto del hombre no caído ni regenerado, ascendiéndolo a una admirable altura por las únicas fuerzas de su razón y de su libre albedrío. El corazón ya no está para amar a Dios,
ni el espíritu para conocerlo, ni el cuerpo para servirlo y así merecer la vida eterna. Como en tiempos del paganismo, hicieron del placer, del disfrute, el objeto de la vida. Buscaron los medios en la riqueza y para adquirirlos no se tuvo en cuenta los derechos de los otros. Entonces, como hoy en día, llamaron a eso progreso. Las nuevas invenciones, la imprenta, el telescopio, el descubrimiento del nuevo mundo, etc., sumándose al estudio de las obras de la antigüedad, causaron una embriaguez de orgullo que hizo decir: la razón humana se basta a sí misma para controlar sus asuntos en la vida social y política. No necesitamos una autoridad que apoye o rectifique la razón. La civilización renovada del paganismo actuó en primer lugar sobre las almas aisladamente, luego sobre el espíritu público, después sobre las costumbres y las instituciones. Sus devastaciones se manifestaron en primer lugar en el orden estético e intelectual. El arte, la literatura y la ciencia se retiraron poco a poco del servicio del alma para ponerse al servicio de la animalidad. Lo que esta revolución trajo consigo en el orden moral y en el orden religioso fue la reforma. Desde el orden religioso, el espíritu del Renacimiento alcanzó el orden político y social con la revolución, y he aquí que atacando el orden económico con el socialismo. Alberti preparó otra clase de atentado más característico de la civilización contemporánea. Jurista al mismo tiempo que literato, compuso un tratado de derecho. Él proclama que a Dios debe dejarse el cuidado de las cosas divinas y que las cosas humanas son de competencia del juez. Era, como observa Guiro, declarar el divorcio entre la sociedad civil y la sociedad religiosa. Era la fórmula de la gran herejía social de los tiempos actuales y arruinar en su base la civilización de los siglos cristianos. Pero, ¿en qué iba a sustentarse este nuevo movimiento social sacado de la nada para que tuviera éxito? Pues en el propio Lucifer y en el ideal pagano antiguo anterior a Cristo. Así nos lo explica la conjuración anticristiana. El ideal antiguo y naturalista, el ideal de Zenón, de Plutarco y de Epicuro, era multiplicar al infinito las energías de su ser desarrollando armoniosamente las fuerzas del espíritu y del cuerpo. Este pasó a ser el ideal de los fieles del Renacimiento. La glorificación del placer era el tema preferido de las disertaciones de los humanistas. Laurent Valla afirmaba en su tratado De Voluptate que el placer es el verdadero bien y que no hay otros fuera del placer. Esta convicción le llevó a él y también a otros a poetizar los peores vicios. Dios, sin embargo, no dejó a su Iglesia sin ayuda. Esto se puede afirmar con toda seguridad. Muchos santos, entre ellos San Bernardino de Siena, no dejaron de señalar y denunciar el peligro. Sin embargo, no se les escuchó y por eso el Renacimiento generó la Reforma. Y la Reforma, la Revolución, cuyo objetivo bien conocido es destruir la civilización cristiana y sustituirla en todo el universo por la llamada civilización moderna.